¿Tienes problemas de circulación y quieres aprender a cómo combatirlo con ejercicios? Pues quédate a este vídeo que te va a gustar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Pablo Poza y soy fisioterapeuta. Y en el vídeo de hoy hemos creado una rutina que queremos enseñaros para combatir los problemas circulatorios o cardiovasculares. Como muchos sabréis, los problemas cardiovasculares y circulatorios son muy comunes en personas ancianas y personas mayores, pues hemos creado esta rutina con ejercicios muy sencillos para que los más mayores de la casa puedan realizarlos. Y de esa manera intentar reducir la aparición de problemas circulatorios en el futuro. Antes de empezar, comentaros que existe mucha evidencia científica que dice que la realización de aproximadamente 150 minutos de ejercicio físico moderado durante la semana disminuye en un rango muy importante la aparición de enfermedades crónicas como pueden ser la diabetes o enfermedades cardiovasculares o circulatorias. Como hemos dicho, estos problemas circulatorios o cardiovasculares son muy comunes en las personas mayores o las personas ancianas y pueden afectar desde los pies a los tobillos, las manos, las piernas y los brazos, incluso a veces afectar a algún sistema. Esto además puede producir la aparición de enfermedades crónicas, como hemos dicho, diabetes, mal funcionamiento del sistema renal, entre otros. Y lo más importante para evitar estos problemas es moverse, así que vamos a ello. Vale chicos, vamos con el primer ejercicio de esta rutina para prevenir problemas circulatorios o cardiovasculares. Para este primer ejercicio vamos a estar sentaditos, yo lo voy a hacer en la camilla, vosotros lo podéis hacer sentados en vuestra cama, en una silla, en un sitio en el que estéis cómodos. Vamos a empezar moviendo de abajo a arriba, así que empezaremos con los tobillos y con los pies. Para hacer este ejercicio vamos a subir los dos pies y lo único que quiero que hagáis es que subáis los pies hacia arriba todo lo que podáis y hacia abajo todo lo que podáis, en movimientos dinámicos, sin dolor, por supuesto, y realizaremos entre 15 y 20 repeticiones o 30 segundos a un minuto. De esta manera empezaremos a drenar desde la zona más distal a la zona más proximal. Después de estos 15 o 20 repeticiones o 30 segundos o un minuto, podremos pasar a hacer círculos con los pies. Realizaríamos círculos de dentro a fuera, buscando el mayor rango de movilidad posible, o de fuera adentro. Igual, 15-20 repeticiones, buscando el máximo rango de movilidad, o 30 segundos a un minuto. Antes de continuar, chicos, queremos explicaros un poquito por qué estamos haciendo esto. La sangre se fluye a través de las venas y de las arterias, a través de la presión que ejerce el corazón al contraerse y al relajarse, pero también a través de la contracción muscular. Al fin y al cabo, el músculo es como una esponja que al contraer expulsa la sangre y al relajarse va la sangre hacia el músculo. Por eso estamos haciendo estos ejercicios de movilidad para drenar toda la sangre de distal a proximal. Resumiendo, chicos, la única herramienta que tiene el cuerpo para drenar la sangre de abajo a arriba es la contracción muscular. Por eso estamos pidiendo que os mováis y que contraigáis la musculatura. Vale, vamos con el segundo ejercicio. Ya hemos hecho la parte más distal, que sería los tobillos y los pies. Vamos a mover un poquito también la zona de las rodillas, ¿vale? Para ello lo único que tenemos que hacer sería extender las piernas a la vez que llevamos los pies hacia nosotros y relajar llevando las piernas hacia abajo y el tobillo hacia el culete. De nuevo, extendemos pies hacia nosotros, flexionamos pies hacia abajo. De esta manera hacemos de 15 a 20 repeticiones o un total de entre 30 segundos a un minutito de movilidad. Con estos ejercicios lo que estamos haciendo es activar la musculatura de arriba, lo del muslo, cuando llevamos las piernas de arriba, o la musculatura isquiotibial cuando le llevamos hacia atrás. Vale, vamos con el tercer ejercicio de esta rutina para prevenir problemas circulatorios o cardiovasculares. Ya hemos activado pies y las piernas, ahora vamos a activar la musculatura de la cadera. Para ello lo que vamos a hacer es subir las rodillas o intentar subir las rodillas hacia el pecho buscando máximo rango de movilidad, ¿de acuerdo? Para ello vamos a subir la rodilla hacia arriba, todo lo que podamos y lentamente la bajamos. Vamos a hacer alternando una y la otra, o si sois capaces, subiendo las dos a la vez. Como hemos dicho anteriormente, unas 15-20 repeticiones o un total de entre 30 segundos a un minuto. Vale, vamos con el siguiente ejercicio de esta rutina que hemos creado para prevenir problemas circulatorios. Es tan fácil como hacer sentadillas. Para ello vamos a levantarnos
de la silla y a sentarnos en ella. Para aquellos que podéis hacerlo de forma activa sin ninguna ayuda, lo ideal sería subir sin ninguna ayuda de los brazos. Si vemos que tenemos un poquito más de dificultad, podemos apoyarnos los brazos en las piernas para ayudarnos o pedir a un familiar o a un amigo que nos ayude a levantarnos, ¿vale? Vamos a hacerlo. Manos a la altura de las rodillas, echamos el cuerpo hacia adelante, culetas hacia atrás y nos levantamos. Nos levantamos del todo, estiramos las piernas y lentamente flexionamos. De esta manera hacemos 15-20 repeticiones o de 1 minuto a 30 segundos. Vale, vamos con el siguiente ejercicio, chicos. Ya hemos terminado con toda la parte inferior del cuerpo, vamos con los miembros superiores. Para hacer este ejercicio vamos a poner los brazos a 90 grados con manos abiertas. 90 grados sería a la altura de los hombros, como los tengo yo, ¿vale? Y vamos a hacer una combinación de 2 movimientos. Vamos a cerrar los puñitos, llevar las muñecas hacia nosotros y flexionar los codos acercando los puños hacia nuestra cara. Y luego a la manera contraria, extenderemos los codos y extenderemos las manos. Entonces sería de la siguiente manera, de forma dinámica, ¿vale? Intentar hacer mayor rango posible de movilidad. Y luego también, cada 2 o 3 repeticiones, subiremos hacia arriba los brazos y los bajaremos. Hacia arriba y los bajamos. Igual, 15-20 repeticiones. Vale, vamos con el penúltimo ejercicio de esta rutina para problemas circulatorios. Vamos a ponernos de pie esta vez y vamos a dar pasos laterales juntando las palmas a arriba, de la siguiente manera. Nos ponemos en el centro de natación en la que tengamos espacio, brazos a 90 grados como los teníamos en el ejercicio anterior y vamos a dar una zancada, cada uno lo que pueda de larga, cuanto más larga obviamente mejor, a la vez que subimos las palmas arriba, ¿vale? Volveríamos al medio con los brazos a 90 grados e iríamos al lado contrario dando la palmada y eso tendríamos que hacerlo de forma dinámica, ¿de acuerdo? Igual, 15-20 repeticiones como siempre o hacer un máximo de 1 minuto. Vale, vamos con el último ejercicio. Este es importante que sea el último de todos, ¿vale? Después de activar todo el sistema circulatorio, el sistema sanguíneo, con los ejercicios que hemos hecho anteriormente, vamos a completarlo con el efecto de la gravedad. Para ello vamos a tumbarnos en un sitio en el que estemos cómodos y vamos a coger una silla o algo que tengamos elevado, un taburete, algo por el estilo, y nos vamos a tumbar dejando las piernas en elevación. De esta manera vamos a ayudar al retorno venoso con el simple efecto de la gravedad hacia el corazón. En esta posición vamos a intentar mover los pies todo lo que podamos para facilitar aún más ese retorno venoso hacia el corazón, ¿vale? Podemos o mover los pies, círculos como hemos visto anteriormente, o incluso hacer un poquito de flexo-extensión de cadera y de rodilla, ¿vale? ¿Cuánto tiempo permanecemos en esta posición? Pues lo ideal sería hacer entre 5 y 10 minutos, siempre después de haber terminado la rutina que hemos comentado anteriormente. Y por último, podemos utilizar los últimos 2 minutos para simplemente mantener la posición, mantenernos relajados y simplemente centrarnos en nuestra respiración, para que el efecto de la gravedad simplemente haga su efecto. Y como siempre, por último, recomendaciones para los ejercicios para mejorar vuestra circulación. En primer lugar, hacer los ejercicios todos los días de continuo para coger rutina. Cuanto más lo hagamos, cuanto más de continuo lo hagamos, más efecto tendrá. Otra recomendación es siempre que hagamos estos ejercicios sin dolor y sin que nos produzca mareos. Si en algún momento nos encontramos mal, paramos de hacerlo. Si tenemos algún problema, alguna patología grave de circulación, no estaría de más preguntar a nuestro médico, a nuestro personal sanitario, si podríamos realizar esta rutina. Y por último, moveros. Lo importante es moveros, no hace falta que hagáis esto, pero sí que os mantengáis activos durante el día, no os mantengáis sentados en la cama, en el sofá todo el día. Dar algún paseíto, hacer cosas activas. Si queréis saber más ejercicios y más rutinas para moveros y manteneros activos, os dejamos en la descripción del vídeo otro enlace a un vídeo que hicimos hace poco de una rutina de 30 minutos para personas mayores. Bueno, si tenéis alguna pregunta, sabéis que siempre podéis preguntarnos en los comentarios. Nos es imposible prácticamente responder a todos los que nos comentáis, así que solo podemos responder a aquellos que estén suscritos de forma visible. Como siempre, chicos, si os ha gustado el vídeo, dale al like, suscribiros, dale a la campanita y hasta la curación y más allá. ¡Hasta luego!